Le doy gracias al Señor y al pastor, a la iglesia, por permitir compartir con ustedes el mensaje de hoy. Va a ser un mensaje corto. Esperamos que de la misma manera que Dios me habló a mí, Él pueda hablar a cada uno de ustedes. Y sobre todo, que nos ayude a obedecer, que ponga en nosotros la voluntad para obedecer a su palabra. Así que yo les invito a buscar allí en el Evangelio según Mateo y vamos a estar leyendo los versos del 9 hasta el 13. Evangelio según Mateo, San Mateo, Mateo 1, Mateo capítulo 6, versos del 9 hasta el 13. ¿Ok? Mateo 6, 9 al 13. Mateo 6, capítulo 6, versos del 9 al 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer. Bueno, este fragmento que vamos a leer está incluido en lo que conocemos como el sermón del monte, el sermón de la montaña y demás, donde el Señor tocó algunos temas, y uno de los temas que tocó fue el tema de la oración. Y Él, dándole algunos consejos a sus discípulos de cómo orar, les dio una oración. Vamos a leer esa parte nada más. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, una vez más. Te damos las gracias por este momento hermoso, maravilloso, simbólico que hemos acabado de presenciar, donde estas dos hermanas han dicho públicamente lo que quizás en lo secreto de su corazón ya habían dicho hace algún tiempo. Ellas lo han manifestado abiertamente, que te han elegido a ti y han crucificado de esta manera al mundo y sus deseos. La vida será difícil, el camino es angosto, pero de la misma manera que tú les has ayudado hasta ahora, les ayudarás, Señor, como nos has ayudado y nos ayudas a nosotros hasta el día de nuestro encuentro contigo, Señor. Bendícenos, sé con esta palabra que será expuesta. Señor, estamos delante de ti. Háblanos conforme a nuestros corazones. Mira, Señor, allí donde necesita tu palabra echar luz en nuestras vidas, de manera tal que nuestra vida se parezca más a la vida de Jesucristo. Señor, te rogamos que a pesar, Señor, de la oposición, a pesar, Señor, de las circunstancias, de las consecuencias, incluso para nuestros egos, Señor, que tu palabra sea cumplida y sea por nosotros obedecida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Entonces vamos a hablar acerca del perdón. Y vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es perdonar? Dame aquí, no sé que, aunque hace un poco de calor, ¿verdad? ¿Qué es perdonar? ¿Qué cosa es perdonar? Bueno, la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla, o sea, los términos que son utilizados para esta palabra, nos habla acerca de que perdonar es liberar, es dejar libre, ¿verdad? Es un favor inmerecido que usted le da a una persona. Esa persona no se merece ser perdonado, sin embargo, usted le concede ese favor.
si pudiéramos encontrar una señal, una imagen de qué es lo que es perdonar de forma práctica, bueno, podemos buscar allí en Malaquías 7, 19, y vamos a ver, mire lo que dice, y leemos, podemos leer un poquito antes del 18, dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mira el 19 lo que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que una imagen de lo que es el perdón también lo podemos entender como poner en un lugar inaccesible la falta que nos han hecho, de tal manera que no tengamos acceso a él. Eso pudiéramos también decir que es lo que es perdonar. O sea, una falta que usted ha recibido, las faltas que nosotros hemos hecho en contra de Dios y de su Cristo, Dios las ha puesto ¿dónde? En lo profundo del mar. Estas hermanas han sido sus cuerpos simbólicamente, ese viejo hombre ha sido sepultado y ese viejo hombre ha sido quedado debajo de las aguas, y cuando han salido, ha salido una nueva persona. Así que el perdón pudiéramos entenderlo así, como la falta que usted ha recibido de parte de una persona, usted la va a poner, no es olvidar. A veces decimos, y era un concepto, les tengo que confesar, era un concepto que yo tenía hasta esta semana, ¿verdad? Era olvidar. Perdonar no es olvidar. No es olvidar. Perdonar es no recordar. Porque dice Dios que no recordaré, sepultaré. Así que Dios ha sepultado nuestros pecados para no tener memoria de ellos. Nosotros también debemos sepultar, enterrar esa falta que nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares nos han ocasionado, para no acordarnos de ella, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo debe ser nuestro perdón? ¿Cómo debiera ser nuestro perdón? La Biblia, el Nuevo Testamento en específico, tiene algunas palabras que tienen diferencia cuando se refieren a Dios y cuando se refieren al ser humano. Por ejemplo, amor. Encontramos en la Biblia diferentes tipos de amor. Amor ágape, ese amor mayúsculo que fue el que Dios tuvo por nosotros, de tal manera que nos perdonó, ¿verdad? Está el amor fileo, ese que nos une con nuestra familia, el amor erótico, y así hay diferentes tipos de amor. Hay otra palabra también que hace discriminación entre cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, el Nuevo Testamento tiene dos palabras para expresar tiempo. Está el cronos, que es el que nos movemos usted y yo, ¿verdad? Que es finito para cada persona. Y está el kairos, que es el tiempo perfecto, exacto, en el que se producen las cosas de tal manera que la voluntad de Dios se cumple y es agradable y perfecta. Sin embargo, para perdón hay una sola palabra. Se utilizan varias. Se fue calor. Se utilizan varias palabras, pero estas palabras son utilizadas tanto para expresar el perdón de Dios hacia el hombre, como el perdón que debemos nosotros conceder a nuestros semejantes, ¿verdad? Y si buscamos Efesios 4:32, un hermano que lo encuentre, lo puede leer, Colosenses 3:13, y vamos
A echar luz. Amén. Colosenses 3:13. Amén. Déjenme decirle que la palabra perdón, perdonamos, perdona, perdonó, aparece unas 400 veces en la Biblia. Unas 400 veces. Y siempre se utiliza de la misma forma, tanto para Dios, o sea, para el perdón que recibimos, como para el perdón de parte de Dios, como para el perdón que debemos conceder a nuestros hermanos. Efesios 4:32, ¿quién lo tiene? Lo puede leer. ¿Sí? Léalo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Verdad? Está claro. No debe haber diferencia en cómo debemos perdonar a nuestros hermanos. De la misma manera que Dios me perdonó a mí y se olvidó no recordó, sepultó, enterró nuestras faltas y pecados. ¿Cómo debemos hacer con nuestros hermanos? No, pero eso que tú me hiciste, tú vas a venir como mansa paloma. Tú vas a ver el majano coge la gallina corriendo. Tú vas a ver, no, de la misma manera como Dios nos perdonó en Cristo, debemos también nosotros perdonar a nuestros hermanos. No hay diferencia. Así que no hay diferencia alguna. Es de la misma forma. Tanto de Dios para nosotros como de Dios para los demás. Así que ese vecino incómodo que usted tiene, ese pariente, ¿verdad?, difícil de tragar, ¿verdad? Ese compañero de trabajo, de estudio, ese bodeguero, ¿verdad?, el carnicero. Hermano, la palabra de Dios es clara. Dios nos perdonó, así también debemos perdonar a nuestros hermanos. Que el perdón implica otras cosas, pero no tenemos tiempo para ahora. Tampoco perdonar significa ser tonto, ser bobo, ¿me entiendes? Pero perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, también debemos perdonar a nuestros hermanos. En tercer lugar, Dios dispuso una cantidad limitada de perdón. ¿Sabía eso? ¿Usted sabía eso? Que Dios determinó una cantidad de perdón que con la que usted puede perdonar a los demás. ¿No lo sabía? Pero ¿cómo que no? No. Vamos a buscar aquí Mateo 18:22. Mateo 18:22. 70 veces. 77 veces. Mateo 18:22. Mire, ahí estaban los hermanos, los discípulos del Señor, preocupados, estaban deseosos de saber, ¿verdad? Y tocaron un tema espinoso. Bueno, Señor, a ver, ¿cómo es la cosa esta del perdón? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si pecare contra mí? ¿Verdad? Y dijo uno que iba bien con la contabilidad, hasta 7 veces. Y déjeme decir una cosa, para los judíos, los números tenían una gran importancia. O sea, cuando ese discípulo preguntó hasta 7 veces, estaba diciendo, bueno, primero estaba denotando una cantidad determinada, pequeña. ¿Verdad que el 7 es el número perfecto, pero una cantidad pequeña? Sin embargo, Jesús vio el interés legalista de la pregunta y le dijo, no te digo 7 veces, si no te digo 70 veces 7. ¿Cuánto es 70? ¿Cuánto? No, 70. Ana María, 70. La escritura dice 70 veces 7, dice. ¿verdad? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 400. ¿Verdad? Bueno, ahí no dice el día. Al día. No, ahí no dice el día. No le vamos a poner en la palabra lo que no dice. No, pero usted se imagina. ¿Cuánto estamos aquí? No sé, como unos 50. Usted se imagina llevando un reto de, ¿cómo te se llama, hermano? Magdalena, voy por las 350. José, 431, te quedan pocos. Ana Gloria, eso es imposible. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a Pedro y a los discípulos? Porque Pedro siempre que ponía la cara y los discípulos se ponían detrás de él. No, pregunta tú. ¿Qué es lo que estaba diciéndole el Señor a sus discípulos? No hay cantidad, no hay límite. 70 veces 7. Es imposible llevar la cuenta. 70 veces 7. Trate, cuando usted quiera, limitar, ¿verdad?, el perdón que usted va a conceder a sus semejantes. Yo le aconsejo que antes de hacer la lista de cuánto le han ofendido a usted, haga usted primero la lista de cuántas veces usted ha ofendido a Dios. ¿Verdad? Va la lista. Mire, mi hermano, las veces que yo he ofendido al Señor son de aquí a la luna ir y virar. Y posiblemente me quede corto. No hay forma. Entonces, de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros, debemos perdonar a nosotros. Si no queremos medida, no hay medida. El perdón de Dios está ahí, accesible, 24/7. ¿Verdad? Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. No hay límites para perdonar a nuestros hermanos, porque tampoco hay límites para que Dios los perdone a nosotros. Y en cuarto lugar, hay consecuencias de no perdonar. Indudablemente hay consecuencias para no perdonar. Y las podemos encontrar allí en Mateo 6, versos 14 y 15. Mateo 6, versos 14 y 15. ¿Verdad? Mire lo que dice allí. 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es lo que dice 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay consecuencias psicológicas, espirituales, ¿verdad? Que ahora no tenemos tiempo para abordar, pero hay consecuencias legalistas. Si no perdonamos las ofensas de nuestros semejantes, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Y es interesante, mire cuán importante es el tema del perdón para Dios, el perdonarnos unos a otros. Mire cuán importante era para Cristo este tema, que de toda la oración, la única parte en la cual el Señor reafirma o reitera es el de perdonar. Él nos dice, no habla acerca de buscar el pan de cada día, no habla de no meternos en tentación, no, Él está hablando al final de la oración, porque si perdonan las ofensas a los demás, vuestro Padre Celestial también les perdonará. Pero si no perdonan, ustedes tampoco alcanzarán perdón. Entonces, mis hermanos, perdonar es liberar a alguien de una falta y no recordarla más. Cada vez que sacamos el tema, de alguna manera expresamos que no hemos perdonado cuando sacamos el tema para señalar. La forma en que debemos perdonar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos,
aquellos que nos ofenden, no hay duda ninguna. Así como Cristo, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, también debemos perdonar nosotros a los demás. El perdón no tiene límite, no hasta 7, no es 500, es ilimitado. Cada vez que tu hermano se acerque a ti pidiéndote perdón, debemos recordar las veces que hemos ido ante Dios a pedirle perdón y Él no se ha cortado para perdonar. Tampoco debemos cortarnos nosotros para perdonar a nuestros hermanos. Y el no perdonar a otros impide también a nosotros alcanzar el perdón de Dios para nuestros pecados. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude a perdonar como Cristo nos perdonó ilimitadamente, y sabiendo que cuando perdonamos no estamos siendo débiles, todo lo contrario. Y de alguna manera, cuando perdonamos, expresamos el carácter divino que Dios a través de su Espíritu Santo puso en nosotros para también ser misericordiosos con los demás. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Amén.